Javier se despertó con un sobresalto cuando el teléfono vibró en la mesilla de noche. Era un mensaje de su jefe. El señor Ruiz, ven ahora mismo al bar. Tenemos que hablar. El corazón le latió con fuerza, sabía que algo andaba mal. Pero no imaginaba que esa mañana cambiaría todo. En el pequeño apartamento de Madrid que compartía con Carlos, su pareja secreta, Javier se vistió a toda prisa, ignorando el beso somnoliento que Carlos le dio en la mejilla. Bajó las escaleras corriendo, el aire fresco de la mañana otoñal golpeándole la cara. Y se dirigió al bar El Toro, donde había trabajado como camarero durante 3 años. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y a Ruiz esperándolo con una expresión furiosa, sosteniendo un sobre en la mano. Javier. ¿Esto es tuyo?, espetó Ruiz, sacando una foto impresa donde Javier y Carlos aparecían besándose en un parque. Javier sintió que el mundo se derrumbaba, alguien había descubierto su secreto. Y ahora su vida cuidadosamente construida estaba en ruinas. Ruiz lo miró con desprecio, arrojando la foto sobre la barra. Pensé que eras un buen chico. Pero esto es asqueroso. ¿Sabes lo que dirían mis clientes si se enteran? Este bar es para gente normal. Javier tragó saliva, intentando mantener la calma. Había ocultado su orientación sexual desde que empezó a trabajar allí, fingiendo interés en mujeres, contando anécdotas inventadas sobre citas fallidas para encajar en el ambiente machista del lugar. Madrid era una ciudad progresista, pero en barrios como el suyo, las tradiciones conservadoras aún pesaban. Y Ruiz era el epítome de eso, un hombre de 50 años, casado con 3 hijos, que no toleraba nada que se saliera de la norma. Señor Ruiz. Por favor. Eso es mi vida privada. No afecta a mi trabajo, suplicó Javier. Pero las palabras sonaron débiles incluso para él. Ruiz rió con amargura. Tu vida privada me afecta si pierdo clientes. ¿Y ahora? Sobre las propinas. He revisado las cuentas y faltan euros. ¿Coincidencia? Javier parpadeó confundido, él nunca había tocado un céntimo que no le correspondiera. Pero Ruiz sacó un libro de contabilidad manipulado, donde aparecían discrepancias que apuntaban directamente a él. El conflicto interno de Javier era abrumador. Recordaba cómo había llegado a ese punto, huérfano de madre desde joven, con un padre alcohólico que lo echaba de casa por cualquier motivo. Javier había aprendido a sobrevivir adaptándose. Encontrar a Carlos había sido un rayo de luz, se conocieron en una clase de yoga, donde la conexión fue inmediata. Carlos, profesor de historia en un instituto, era abierto sobre su sexualidad. Pero Javier le había pedido discreción por miedo a perder su empleo. No podemos arriesgarnos, le decía siempre. Ahora, enfrentado a Ruiz, Javier se debatía entre defenderse o suplicar. Optó por lo segundo, por favor. Déjeme explicarme. La foto no significa nada aquí. ¿Y las propinas? Debe haber un error. Ruiz negó con la cabeza. El error fuiste tú al pensar que podías engañarme. Estás despedido. Y para compensar las pérdidas, me quedo con tus propinas acumuladas. Javier sintió una oleada de ira, esas propinas eran su salvación. El dinero que ahorraba para un futuro con Carlos. Pero en lugar de gritar, bajó la cabeza, sintiendo la humillación quemándole la piel. De vuelta a casa,
Javier le contó todo a Carlos, quien lo abrazó con fuerza. No debiste ocultarlo tanto tiempo. Amor. Madrid no es como antes, hay leyes que nos protegen. Pero Javier sabía que la realidad era más gris. Su familia, conservadora y religiosa, lo rechazaría si se enteraban. Su hermana mayor, María. Ya le había advertido, papá no lo entendería nunca. Carlos. En cambio, provenía de una familia liberal, sus padres lo apoyaban abiertamente. Esa diferencia siempre había sido un punto de fricción entre ellos. ¿Ahora qué hacemos?, murmuró Javier, sentándose en el sofá con la cabeza entre las manos. Carlos se arrodilló frente a él. Denunciamos a Ruiz. Robo y discriminación. No puede salirse con la suya. Javier dudó, el miedo a exponerse públicamente lo paralizaba. ¿Valía la pena el riesgo? Esa noche, mientras Carlos dormía, Javier se quedó despierto, reviviendo el momento de la humillación. Ruiz no solo le había robado dinero, le había robado su dignidad. Al amanecer, tomó una decisión, hablaría con un abogado. Pero el camino sería largo y doloroso. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier contactó con una asociación LGBT en Madrid, donde le asesoraron sobre sus derechos. Puedes demandar por despido improcedente y discriminación por orientación sexual, le dijo la abogada. Una mujer enérgica llamada Laura. Carlos lo acompañó a la reunión, sosteniéndole la mano bajo la mesa. Pero Javier sentía un nudo en el estómago, exponer su vida privada significaba enfrentarse a su familia. Llamó a María, su hermana, para tantear el terreno. ¿Hermana? ¿Y si te dijera que soy gay?, preguntó hipotéticamente. Ella rió nerviosa. No bromees con eso, Javier. Papá te mataría. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier colgó, sintiendo una traición profunda hacia sí mismo por haber mentido tanto tiempo. Mientras tanto, Ruiz no se quedaba quieto, empezó a difundir rumores en el barrio, diciendo que Javier era un ladrón y un desviado. Algunos antiguos compañeros del bar le enviaron mensajes de apoyo, pero otros lo ignoraron. La presión social era asfixiante. Carlos intentaba animarlo, cocinando sus platos favoritos y planeando salidas discretas. Somos fuertes juntos, le decía. Pero Javier se sentía culpable, su secreto había arrastrado a Carlos a este caos. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Javier confesó, tal vez debí dejar el trabajo antes. Pero el dinero. Carlos lo interrumpió, el dinero no vale tu salud mental. En ese momento, Javier vio la profundidad de su amor, pero también el sacrificio que Carlos hacía al ocultar su relación. Decidieron avanzar con la demanda. Pero Javier sabía que esto solo era el comienzo de una batalla mayor. La demanda contra Ruiz se presentó en el juzgado de Madrid. Y Javier sintió un alivio momentáneo al ver el sello oficial en los papeles. Pero pronto, la realidad golpeó, el proceso sería público. Y los medios locales podrían interesarse. Carlos lo apoyaba incondicionalmente. Pero Javier notaba la tensión en su voz cada vez que hablaban de ello. Si sale mal, ¿qué pasará con nosotros?, se preguntaba Javier en silencio, mientras esperaban la primera audiencia. Javier buscó trabajo temporal como repartidor,
ocultando de nuevo su orientación para evitar preguntas. En una entrevista, el gerente le preguntó sobre su vida personal: ¿tienes novia? Javier mintió: sí. Una chica estupenda. Al salir, se sintió sucio, traicionando a Carlos una vez más. La familia de Javier empezó a sospechar algo cuando María lo visitó inesperadamente. Hermano, pareces preocupado. ¿Es por el trabajo? Javier evadió la pregunta. Pero María insistió. Finalmente, le contó lo del despido, omitiendo la foto y su sexualidad. Ruiz es un cerdo, dijo ella, abrazándolo. Pero Javier sabía que la verdad saldría a la luz pronto. Esa noche, discutió con Carlos: no puedo decírselo a mi familia. Me rechazarán. Carlos, frustrado, replicó: ¿y yo? ¿Qué? ¿Sigo siendo tu secreto? La pelea escaló, y Carlos se fue a casa de un amigo, dejando a Javier solo con sus demonios. Al día siguiente, se reconciliaron. Pero la grieta estaba ahí. Un recordatorio de los sacrificios que ambos hacían. En el barrio, los rumores se intensificaron. Un antiguo cliente del bar lo confrontó en la calle: ¿es verdad lo que dice Ruiz? ¿Que eres maricón y ladrón? Javier negó con vehemencia. Pero el daño estaba hecho. La sociedad madrileña, aunque avanzada en derechos LGBT, aún albergaba bolsas de homofobia en entornos tradicionales. Javier se sentía observado, juzgado. Laura, la abogada, lo preparó para la audiencia: tendrás que testificar sobre tu orientación. Es clave para probar discriminación. Javier asintió. Pero por dentro temblaba. Recordaba su infancia, su padre, un obrero conservador, gritando contra esos desviados en la tele. ¿Cómo reaccionaría si se enteraba? La primera audiencia fue un caos. Ruiz, con su abogado, negó todo: Javier robó propinas. La foto fue una excusa para despedirlo por robo. Javier, en el estrado, tuvo que admitir públicamente: soy gay. Y Ruiz me despidió por eso. El juez escuchó. Pero la humillación fue palpable. Fuera del tribunal, un periodista lo abordó: ¿puede contarnos más? Javier huyó, sintiendo pánico. Carlos lo esperó en casa con una cena romántica, intentando reconfortarlo. Estoy orgulloso de ti, dijo. Pero Javier se derrumbó: he perdido todo por esto. Carlos lo abrazó. Pero Javier notó su propia duda: ¿valía la pena esta lucha? Mientras el caso avanzaba, Javier enfrentó más traiciones. Un compañero del bar, que él consideraba amigo, testificó a favor de Ruiz, inventando historias sobre propinas desaparecidas. Pensé que eras leal, le dijo Javier por teléfono. El compañero respondió: no quiero problemas con Ruiz. La decepción fue profunda. Javier se dio cuenta de cuán solo estaba en esta batalla. Carlos, por su parte, enfrentaba presiones en su trabajo. Rumores sobre su pareja llegaron al instituto, y algunos padres conservadores murmuraban: no dejes que te afecte, le dijo Javier. Pero Carlos replicó: afecta a los dos. Su relación se tensaba, con discusiones frecuentes sobre el futuro.
Javier decidió confrontar a su padre. Fue a la casa familiar en las afueras de Madrid. Un piso modesto donde el olor a tabaco impregnaba todo. Papá. Necesito hablarte. Empezó. Su padre. Viudo y enfermo. Lo miró con sospecha. Javier respiró hondo. Soy gay. Tengo una pareja. Carlos. El silencio fue eterno. Luego. Su padre explotó. Fuera de mi casa. No cría un maricón. Javier salió llorando, sintiendo el rechazo como un puñetazo. María lo llamó después. Papá está furioso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Javier colgó. Destrozado. Esa noche. Carlos lo consoló. Tu familia no te define. Pero Javier se preguntaba si había tomado la decisión correcta al salir del armario. El caso tomó un giro cuando Laura descubrió pruebas, grabaciones de cámaras del bar mostrando a Ruiz manipulando las propinas. Esto prueba el robo, dijo. Javier sintió esperanza. Pero también miedo. Confrontar a Ruiz significaba más exposición. En una mediación, Ruiz ofreció un acuerdo, dinero a cambio de silencio. Javier lo rechazó. Quiero justicia. Carlos lo apoyó. Pero advirtió, piensa en el costo emocional. Javier sabía que cada decisión tenía un precio. Y el suyo era alto. Con las pruebas en mano. La audiencia final se acercó. Javier pasó noches en vela, reviviendo momentos de su vida, el primer beso con Carlos en una fiesta discreta. La alegría de sentirse aceptado por alguien. Pero ahora, esa alegría se empañaba con el dolor. Carlos, notando su deterioro, sugirió terapia. Necesitas ayuda profesional. Javier accedió. Y en las sesiones, exploró sus conflictos internos, el miedo al rechazo heredado de su infancia. La culpa por ocultar su identidad. He pagado un precio alto por encajar, admitió al terapeuta. Fuera de la terapia. La sociedad lo ponía a prueba, en el supermercado. Oyó susurros, es el del bar. El gay que demanda. La estigmatización era real. A pesar de las leyes protectoras. Ruiz, sintiendo la presión, intensificó sus ataques. Envió mensajes anónimos a Carlos, tu novio es un mentiroso. Déjalo. Carlos los ignoró. Pero Javier se enfureció, esto es demasiado. Decidieron mudarse temporalmente a casa de amigos de Carlos. Una pareja gay abierta. Donde Javier vio un modelo de vida sin secretos. Así podríamos ser nosotros, dijo Carlos. Javier asintió. Pero el miedo persistía. Su hermana María lo visitó. Papá se arrepiente un poco. Pero necesita tiempo. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero la traición inicial dolía. En la audiencia final, Javier testificó con fuerza, oculté mi sexualidad por miedo. Pero Ruiz me discriminó y robó. El abogado de Ruiz contraatacó, es un venganza personal. Pero las grabaciones hablaron por sí solas. El juez falló a favor de Javier, indemnización por despido improcedente. Devolución de propinas y sanción por discriminación. La victoria fue dulce. Pero amarga, Javier salió del tribunal exhausto. Los medios lo cubrieron, camarero gana caso contra jefe homófobo. Carlos lo besó públicamente, lo logramos. Pero Javier sabía que el daño era irreversible. Posteriormente,
Javier enfrentó las consecuencias familiares. Su padre lo llamó, ven a casa. Javier fue nervioso. No lo entiendo. Pero eres mi hijo, dijo el padre. Con lágrimas. No era aceptación plena. Pero un paso. María me dio, démosle tiempo. Javier sintió alivio. Pero también resentimiento por los años perdidos. Con Carlos. La relación se fortaleció, planearon una vida más abierta. Quizás casarse. Pero Javier reflexionaba sobre las elecciones, ¿había valido la pena el dolor? La sociedad también reaccionó. Amigos perdidos. Pero nuevos aliados surgieron en la comunidad LGBT. Javier empezó a voluntariar en la asociación, ayudando a otros en situaciones similares. Tu historia inspira, le dijo Laura. Pero internamente, Javier lidiaba con la culpa, por haber mentido, por arrastrar a Carlos. Una noche, discutieron, si no hubieras ocultado tanto. Quizás no llegábamos a esto, dijo Carlos. Javier replicó, era mi supervivencia. Se reconciliaron. Pero la tensión subrayaba los sacrificios. Javier encontró un nuevo trabajo en un bar inclusivo, donde podía ser el mismo. Bienvenido, dijo el dueño. Un hombre gay. Allí. Javier floreció. Pero recordaba el precio, la humillación. ¿El rechazo? Carlos lo animaba, mira lo lejos que has llegado. Javier sonreía. Pero por dentro. Cuestionaba, ¿las decisiones correctas siempre duelen tanto? Con el caso cerrado. Javier y Carlos intentaron reconstruir su vida. Mudaron a un apartamento más grande en el centro de Madrid, simbolizando un nuevo comienzo. Javier, con la indemnización, pagó deudas y ahorró para el futuro. Pero las cicatrices emocionales persistían, en terapia. Javier exploraba el trauma de la humillación pública. Siento que perdí parte de mí, confesaba. Carlos lo apoyaba. Pero tenía sus propios conflictos, la exposición había afectado su carrera. Con algunos colegas distantes. Pagamos un precio alto, admitió Carlos una noche. Javier lo abrazó, juntos lo superamos. La familia de Javier evolucionó lentamente. Su padre lo invitó a cenas familiares, aunque evitaba mencionar a Carlos. Trae a tu amigo, dijo una vez. Javier llevó a Carlos. Y la tensión fue palpable. Pero no explosiva. María actuó como puente, papá está intentando. Javier apreciaba el esfuerzo. Pero resentía los años de silencio forzado. En la sociedad, Javier se convirtió en un símbolo, dio charlas en eventos LGBT sobre discriminación laboral. Ocultar quién eres te destruye, decía. Pero internamente. Debatía, ¿había sido egoísta al priorizar su seguridad sobre la honestidad? Ruiz, por su parte, enfrentó consecuencias, multas y pérdida de clientes. Javier lo vio una vez en la calle. Pero evitó el contacto. No vale la pena más odio, pensó. Carlos coincidía, enfocémonos en nosotros. Planeaban un viaje a Barcelona. Para desconectar. Pero en el aeropuerto. Un incidente recordó la realidad, un hombre les gritó insultos. Javier se contuvo. Pero Carlos respondió, somos libres. Javier admiró su coraje.
Pero sintió miedo residual. Reflexionando. Javier escribió un diario, sobre las decisiones que lo llevaron allí. Los sacrificios por amor y dignidad. Cada elección tiene un costo. Anotó. Con Carlos. Su relación maduró, discutían abiertamente sobre miedos y sueños. Quiero casarme contigo, dijo Carlos un día. Javier aceptó. Pero con reservas, estamos listos para más exposición. La boda fue pequeña. Con amigos y María presente. Su padre no asistió. Pero envió un mensaje: felicidades. Javier lloró. Mezcla de alegría y dolor. Años después. Javier miró atrás, la humillación de Ruiz lo había forzado a despertar. A enfrentar verdades. Pero el precio fue alto: amistades perdidas. Familia fracturada. Relación tensionada. ¿Fue la decisión correcta? Se preguntaba. La vida continuaba. Con altibajos. Pero Javier era más fuerte. Más auténtico. Ocultar tu identidad por supervivencia justifica el daño emocional a ti mismo y a tus seres queridos. ¿O es siempre una traición imperdonable?